¿Cuántas veces pasamos por alguna edificación, construcción, lugar que tiene una carga histórica, un significado en nuestro pasado y lo vemos que está o en mal estado o en situación de falta de cuidado y nos preguntamos, bueno, ¿por qué nadie lo arregla? ¿Por qué no se toman las medidas? Y no es tan fácil decir, bueno, recuperamos patrimonialmente un espacio, un edificio, una construcción. Hace falta ciencia, ¿no, Daniela? ¿Cómo andás? Exacto. ¿Y cuántas veces pasamos y vemos eso, como tú decís, y pensamos en arquitectura? Pensamos Claro. en que un grupo de arquitectos tome la obra y la traiga a la vida de nuevo o la conserve. Pero justamente hay mucho más que arquitectura, mucho más que la ciencia que rodea la arquitectura para proteger un edificio que tiene valor patrimonial, o sea, entendido valor patrimonial como aquel que representa algún momento de la historia o algún aspecto social que nos representa como identidad, en este caso, por ejemplo, de un país, ¿no? Bueno, esa obra de valor arquitectónico, patrimonial o ingenieril es el foco de estudio de un laboratorio que se llama Laboratorio de Patrimonio, que hasta ahí está es lógico, claro. pero que se encuentra en la Facultad de Ingeniería, específicamente en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería. Y ahí empieza uno a darse cuenta que hay mucho más que arquitectura cuando se trata de proteger una obra patrimonial. Sí, proteger y en algún caso recuperar también, Por ¿no? supuesto. Tratar de que luzca parecido a como era originalmente. Eso mismo. Sí. Eso es entonces lo que hace el Laboratorio de Patrimonio. Y lo que hicimos fue hablar con la coordinadora Carola Romay para que nos cuente, bueno, cómo es la actividad de este laboratorio, qué tecnologías usan, qué hace. Y esto es lo que nos contó. El Laboratorio de Patrimonio, donde estamos instalados hoy, que es aquí en el Instituto de Ensayo de Materiales, es una de las sedes de un grupo docente más amplio de la Universidad de la República que trabaja justamente en cómo valorar y cómo conservar los edificios que nos representan. Entonces, el laboratorio en sí involucra un montón de personas que tienen distinta formación. En este momento estamos aquí y entonces estamos en el campo de la ingeniería y la arquitectura y en particular estamos trabajando en relación a los materiales construcción. Tenemos desde ladrillos, revoque, distintos tipos de hormigones, metales, pueden haber una variedad de materiales. La idea es que nosotros tenemos la oportunidad de conocer en profundidad esos materiales y cuando se nos da también la oportunidad de hacer una obra de intervención, por ejemplo, para restaurar o para conservar porque nos interesa, ese conocimiento nos permite elegir el mejor material para repararlo, para combinarlo, supongamos que falta una parte y la tenemos que reponer. Bueno, ¿con qué material de lo que disponemos hoy podríamos hacer? Uno puede estudiar muchos aspectos de un edificio que sea de valor patrimonial. A veces nos interesa simplemente saber cómo está hecho, ¿no? Entonces, eso nos permite también, por ejemplo, recuperar oficios. Necesitamos saber cómo estaba hecha esta carpintería. Entonces, eso después va a permitirnos trasladar eso a los carpinteros y ahí recuperamos todo ese saber hacer. También nos enfrentamos, y eso es natural, con edificios que tienen problemas, ¿no? Las famosas patologías. Algunas son por lo viejo que son, por la edad, naturalmente los edificios empiezan a decaer, digamos. Las patologías que puede tener un edificio son múltiples, ¿no? Hay algunas que se consideran de mayor riesgo, pueden ser las patologías estructurales, cuando lo que está para fallar es lo que sostiene al edificio. Y ahí pueden haber fisuras, por ejemplo, grietas, deformaciones. Y después tenemos todas las patologías de los materiales en relación a los agentes ambientales, o sea, a la lluvia, al viento. Entonces, cuando suceden eventos climáticos como lo que muchas veces ocurren, ¿verdad?, se ven más afectados. ¿Y qué pasa? Pierden su capacidad de darnos protección. Entonces, supongamos la que pasa siempre, una filtración de agua, ¿no? Azoteas que se llueven, hongos, manchas. Trabajar en patrimonio es trabajar con todas las disciplinas. Entonces, nos asistimos con químicos, nos asistimos con físicos, con biólogos, con geólogos, con historiadores, porque necesitamos ir en profundidad, con calculistas estructurales, o sea, ingenieros civiles que hablan de la parte estructural. El 90% de los casos que estamos estudiando provienen justamente de la demanda. Eso quiere decir que es lo bueno, porque está reflejando que las empresas constructoras, pero también las instituciones están interesadas en ir en profundidad con esto.
En cuanto a las tecnologías que uno puede usar para trabajar en la cuestión del patrimonio, hay algunas que están destinadas a eso de recabar información. Por ejemplo, tener las características geométricas del edificio, y eso lo podemos hacer con un escaneo 3D, con vuelos asistidos por dron, con fotografías, con el relevamiento directo, que nunca hay que abandonarlo, que eso es de pararse ahí, medir, mirar. Luego tenemos algunas técnicas que son nosotros les decimos de caracterización, es decir, bueno, a ver qué características tiene este ladrillo. Entonces ahí manejamos algunos equipos, por ejemplo, una cámara termográfica es un equipo portátil al que podemos llevar, un penetrómetro que mide cuánto resiste la penetración un golpe, también. La dureza superficial de un hormigón, que sí, bueno, también, a ver cuán dura es esa superficie, es también otro equipo. Y mientras hacían el recorrido por el laboratorio y escuchábamos la primera parte de estas explicaciones, veíamos también imágenes de uno de los lugares que es un gran ejemplo, ¿no? Que es la iglesia de la Calera de las Huérfanas, ¿no? Allí en el departamento de Colonia. Un edificio que uno quisiera que por lo menos, no te digo volverlo atrás, pero por lo menos que no perdiera nunca más un ladrillo, ¿no? Totalmente, claro. totalmente. Bueno, de eso se trata un poco este trabajo de este laboratorio, que ahora vamos a conocer más en la próxima parte. Pero bueno, como decía Carolina, los edificios pueden tener patologías, ¿no? Claro. Los edificios, las obras, porque no solamente, ahora vamos a ver algunos de los casos más, no solamente son edificaciones, hay monumentos. Claro. ¿No? Y pueden tener patologías que justamente acá empezamos a entender por qué pueden tener que ver con muchas disciplinas, ¿no? Y por qué en este laboratorio hay una arquitecta, pero está dentro de la Facultad de Ingeniería y hay obviamente ingenieros y químicos que trabajan en este área. Pero justamente Calera de las Huérfanas es uno de los trabajos que están haciendo, pero por supuesto queremos conocer más y eso fue lo que le preguntamos a Guillermo Zubeldía, también arquitecto que trabaja en la Facultad de Ingeniería, para que nos cuente, bueno, cuáles son esas obras en las que está trabajando el Laboratorio de Patrimonio. Algunos ejemplos de los ensayos que estuvimos realizando acá, para algunos asesoramientos que le decimos nosotros. El Palacio Legislativo, que cumple 300 años, están realizando algunas obras y también realizamos asesoramiento en base al revoque, a muestras que nos traen de revoque en este caso. Hemos hecho diversos ensayos para diversas empresas, por ejemplo, Agencia Nacional de Vivienda, Embajada de Estados Unidos, la Casa de Susana de Soca, Museo Blanes, Hospital Vilar de Bo. Analizamos también las murallas acá en Montevideo y en Colonia también para la Comisión Nacional de Patrimonio. En el interior realizamos, por ejemplo, uno en el Obelisco de Rivera, que analizamos la capa superficial de revoque, el revoque fino, y también la Basílica de Paysandú, que recientemente se hizo un trabajo de restauración ahí mismo, parte de Calera de las Huérfanas, en Colonia. Hay distintos asesoramientos que fuimos haciendo a demanda, la mayoría, y bueno, en cada uno estudiamos por lo general el revoque fino, o sea, la capa superficial, pero a veces nos piden otras cosas, nos piden analizar un ladrillo o el mortero de junta de un muro. El revoque fino es la capa que nosotros vemos. Hacia adentro tenemos revoque gruesos, mampuestos o todo lo que puede llegar a formar parte de un muro. Pero el revoque fino es muy importante porque es lo que le da el aspecto y la característica y el valor que nosotros podemos ver en el edificio. Los ensayos que realizamos acá en el laboratorio, básicamente, por lo general, son 4, pero realizamos varios más. Realizamos contenido de óxido de silio y óxido de calcio. También realizamos residuo insoluble y pérdida por calcinación. Después, esos son los ensayos químicos. Después realizamos ensayos físicos también, según la muestra, porque eso va a depender un poco de la muestra que necesitamos ensayar. Los ensayos físicos pueden ser desde resistencia a la compresión, absorción, color, bueno,
eso va un poco de la mano de la muestra que nosotros recibimos y de lo que queremos estudiar. Nosotros hacemos los ensayos para saber cosas y después, en base a ese conocimiento, poder responder a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se hizo ese revoque o ese mortero? Como para poder hoy en día hacer una dosificación similar y poder llevar ese revoque a lo que fue, tratar de llevarlo a lo que fue originalmente. Hay tanta cosa que uno quisiera recuperar, volver a ver cómo era. Hay que tener cuidado también, ¿no, Dani? Por eso tanta ciencia. Yo recuerdo, anecdótico y muy cortito, que cuando conocí las principales ruinas aztecas en México, después me enteré que las habían reconstruido mal, que habían interpretado mal, y las pirámides más famosas resulta que no eran así como están ahora. Sí, sí, y por bueno, eso es un estudio. claro. Por eso este laboratorio no es solamente de conservación, ¿no? Donde, como decía Guillermo, ¿no? Desde el Palacio Legislativo hasta el Obelisco de Rivera, la Basílica de Paysandú, todo eso tiene estudios químicos, estudios físicos, estudios arquitectónicos, analizan específicamente la composición del revoque, de los materiales. ¿Pero por qué? Porque justamente para poder conservarlo como son originalmente, tienen que de algún modo reproducir esas características y eventualmente detectar lo que sea necesario cambiar antes que se destruya. Pero bueno, todas estas químicas, todas estas ciencias químicas, físicas, ingenierías, ensayos de materiales, como es el instituto en el que está. Sí, el abordaje antropológico para saber cómo eran las formas originales. Totalmente, Sí, social. claro. Bueno, todas esas ciencias se conjugan en este laboratorio del patrimonio que está en la Facultad de Ingeniería y que, bueno, como vimos, tiene un trabajo bien interesante del patrimonio que nos representa. Muy bien, muy bien. La verdad, muy valioso y bueno de conocer. Muchas gracias, Dani. Nos Hasta vemos la semana que viene.